Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero hablarles a ustedes y reflexionar un poco sobre el Evangelio que hoy la Iglesia nos presenta. Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 32. Ahí nos está hablando de un tema muy importante, un tema que se ha tomado como muy deportivamente. No le han dado el verdadero interés a ese tema, que es el adulterio. Hoy Jesucristo, a través de su palabra, nos va a hablar del adulterio. Como les dije, el adulterio para muchos es algo insignificante. No le ponen atención, no le paran bolas. Y, según la palabra del Señor, el adulterio acarrea la muerte espiritual, la muerte eterna. Porque el adulterio es un pecado mortal. Por lo tanto, hay que tomarlo con mucha conciencia. Hay que reflexionar bastante acerca de eso. Hay muchos, pero muchos católicos que están viviendo en adulterio y que lo viven deportivamente, como si no fuera importante, como si el adulterio no fuera algo que nos fuera a condenar. La palabra de Dios dice bien exacto que el adulterio es un pecado mortal. Si recordamos nosotros los mandamientos de la ley de Dios, en el 6º mandamiento dice bien claro: no cometerás adulterio, es un pecado mortal. Entonces, por lo tanto, es muy importante que nosotros le demos el significado importante que tiene este pecado. El pecado de adulterio. Entonces, de eso es lo que yo quiero reflexionar un poco, porque hoy el Evangelio nos lo presenta. Está del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 27 al 32. Dice nuestro Señor Jesucristo: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mire a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtatela y déjala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera de caso de unión ilegítima, es como mandar a cometer adulterio. El hombre que se casa con la mujer divorciada cometerá adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría y de entendimiento y podamos leer, interpretar y reflexionar acerca de su palabra. Ven, Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Muy bien, ustedes acabaron de escuchar la palabra del Señor, el Evangelio. Empieza el Señor diciendo, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. ¿Dónde viene esa palabra del adulterio? Eso nos lo presenta en los mandamientos que el Señor le dejó a Moisés en el Sinaí. En los 10 mandamientos de la ley de Dios, Él dejó ese mandamiento. No cometerás adulterio. 6º mandamiento. Entonces por eso Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Y si nosotros podemos recordar que antiguamente los únicos que cometían adulterio eran los hombres cuando se fijaban en mujeres que estaban casadas. Pero si un hombre casado se fijaba en una mujer soltera, virgen, él podía tenerla. Él podía tener la mujer. Él podía tener esa mujer también, siendo casado, podía tener esa mujer y podía tener más mujeres, siempre y cuando ellas fueran solteras y vírgenes. Por eso es que el rey David tuvo muchas mujeres, y por eso es que el rey Salomón también tuvo muchísimas mujeres, y no cometió pecado en ese sentido. ¿Por qué? Porque el pecado era que el hombre casado se fijara en una mujer casada, pero en cambio eso no tenía nada que ver con la mujer. La mujer no cometía ese pecado, era el hombre que cometía el pecado de adulterio. La mujer pecaba cuando aceptaba una relación con un hombre casado. Eso, claro, ella pecaba también, y ella era asesinada, era muerta a apedreadas. Pero el pecado más que todo estaba relacionado solamente para el hombre. No cometerás adulterio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos fijamos que si antiguamente ese pecado era tan grave que a las personas que las conseguían en adulterio las asesinaban, es porque es un mandato fuerte, es un mandato que hay que tenerle mucho cuidado. Pero ahora Jesucristo, eso era en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo vino a cambiar ese mandamiento. Ya no es que solamente el hombre peca cuando se fija en una mujer casada, sino ya también la mujer peca cuando acepta a un hombre casado. Y no solamente casado, ya es si es soltero, si es viudo, si es soltero, desde que ella esté comprometida, esté casada, no puede mirar a ningún otro hombre que no sea su esposo. Lo mismo el esposo, no puede mirar a ninguna otra persona que no sea su esposa. Por eso Jesús, vamos a seguir leyendo, a continuación nos va a mostrar que Él cambia el mandamiento del adulterio. Ya le da más responsabilidad, lo fortalece más todavía, lo pone más fuerte todavía, donde nosotros debemos cuidarnos más todavía. Dice, pero yo le digo, quien mire a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea que ya no es tener un contacto físico con la persona para cometer adulterio, sino con solo mirarla a ella, o con solo él mirarla a ella, o con solo ella mirarlo a él y desearlo, sentir deseos sexuales, sentir deseos, ya con eso, dice el Señor, ha cometido ¿qué? El pecado de adulterio. Entonces mire que que antes no era así. Antes solamente era el hombre en que pecaba si se fijaba en una mujer casada. Ahora es tanto el hombre como la mujer, y no solamente estar con ella, es con solo pensar en esa persona, con solo desearla, ya comete adulterio. Y eso se está viviendo mucho. Eso se está viviendo mucho. Por eso es importante que la gente se dé cuenta la importancia que tiene este pecado, para que aquellas personas que lo estén cometiendo
vayan pensando en salir de ese pecado. Porque Dios dijo, Dios no quiere que el hombre muera, sino que se salve, ¿sí? O sea, ¿cómo se salva? Saliendo del pecado, saliendo del pecado. Entonces, si nosotros le damos realmente la importancia que tiene este tema del adulterio y lo tomamos con responsabilidad, nos vamos a dar cuenta de que es importante que nosotros no caigamos en este pecado, porque eso trae consecuencias graves. Una de las consecuencias más importantes que trae es que podemos perder eternamente el alma. Así como hay vida eterna y que Jesucristo nos regala, nos da en su amor la vida eterna, así también hay muerte eterna. Y eso lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 41, que se lo voy a leer. Ahí el Señor está diciendo que también hay muerte eterna y un pecado mortal del cual nosotros lo estemos viviendo y no nos arrepintamos y muramos con ese pecado, eso nos puede llevar a perder la muerte, nos puede llegar a hacer perder el alma y morir eternamente. A ver, Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice, dirás después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno. ¿Vayan aquí? Al fuego eterno. Muerte de la vida eterna, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Entonces, si nosotros no salimos de ese pecado, eso nos puede llevar a perder el alma y nos puede llevar a tener vida, pero no vida eterna, sino muerte eterna. Sigamos. Entonces, por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se arroje al infierno. Si tu ojo, ¿por qué Jesús dijo eso? Porque por lo que dijo anterior. ¿Qué dijo en el versículo anterior? Que si nosotros mirábamos y una persona casada miraba a una mujer con deseo, ya había cometido adulterio. ¿Está hablando de qué? De mirar, de ver. O sea, nosotros con solo ver el pecado y codiciarlo, y no solamente codiciarlo, sino llegar a ejecutar ese pecado, ya dice Jesús, es mejor que tú te saques el ojo y lo pierdas, y no que pierdas todo el cuerpo, ¿sí? Con esto que está diciendo él, que nosotros inmediatamente debemos alejarnos del pecado, que no debemos codiciar, que no debemos mirar ni codiciar a la mujer ajena, que debemos quitarnos ese pensamiento, porque si lo prolongamos, eso nos puede llevar a cometer el pecado de adulterio. Entonces nos pide alejarnos de eso, de mirar y de codiciar pensamientos impuros acerca de mirar otras mujeres que no sea su esposa. Bueno, ahora quiero leerles qué es lo que dice el escritor de la carta de los Hebreos a aquellas personas que viven cometiendo este pecado y que no quieren salir de ese pecado y que lo toman como muy deportivamente. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. ¿Qué pasa con esas personas que viven en ese pecado? De la carta a los Hebreos, capítulo, ese está en el capítulo 13, versículo 4. Vamos a leerlo. Hebreos 13, 4. Dice,
que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Que todos respeten el matrimonio y que ninguno manche la unión conyugal. Dice, Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. ¿Qué pasa con aquellas personas que están en pecado de adulterio? ¿Qué pasa con esas personas que cometen adulterio? Dice la palabra de Dios, dice el Señor, que Dios los castigará. O sea, una persona que está viviendo en adulterio, si no sale de ese pecado, si no se arrepiente, si no busca la sanación de ese pecado, dice el Señor que tarde o temprano Él lo castigará. Vamos a ver qué nos dice la carta de los Proverbios, en el libro de los Proverbios, en el versículo 6, el capítulo 6, versículo 29. Ahí nos habla también algo acerca de el adulterio. Vamos a leerlo. Proverbios, el libro de los Proverbios. Capítulo 6, Proverbios, versículo 29. Dice, lo mismo pasa con el que se acerca a la mujer de su prójimo, o sea, una mujer que está casada. Lo mismo pasa con el que se acerca a la mujer de su prójimo. El que la toca no quedará sin castigo. Dice el Señor, aquel que toque a una mujer que está comprometida, que está casada, no quedará sin castigo. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó con el rey David? ¿Se acuerdan? El rey David no solamente cometió pecado de adulterio, sino también cometió el pecado de asesinato y cometió pecado de la mentira. Cometió 3 pecados graves. Y mire las consecuencias que tuvo ese pecado que él cometió. Toda su familia se destruyó, incluyendo el bebé que habían acabado de engendrar entre él y Betsabé, la mujer que era de Urías. El rey David, conociendo los mandamientos de Dios, se atrevió a seducir y a tener a Betsabé, que era la mujer de Urías, ya estaba casada, y sin embargo a él no le importó y tuvo relaciones con ella y la dejó embarazada. ¿Qué pasó? Dios castiga al rey David. ¿Cómo lo castigó? Con las consecuencias de ese pecado. Él le perdonó el pecado a David, pero eso trajo consecuencias. Toda su familia se destruyó. Entonces, mire que es el pecado de adulterio, la Sagrada Escritura mismo lo está nombrando. Dios castiga a esa persona que vive en adulterio, tarde o temprano lo castiga. Entonces es muy importante que tengamos presente eso y mucho cuidado. Ahora, ¿cómo nosotros nos debemos comportar? ¿Cómo nos debemos nosotros comportar como personas casadas con nuestras esposas? ¿Cómo lo debemos hacer realmente? El apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 18, creo que es, vamos a mirar a ver, Colosenses 3, 18, nos dice cómo debe un hombre comportarse con su esposa y cómo debe una esposa comportarse con su esposo. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Dice, esposas, sométense a sus maridos como viene entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Entonces,
una esposa debe someterse a su esposo y como lo debería hacer una mujer cristiana. Y un marido debe ¿qué? Amar a su esposa. Ese es el comportamiento que debe haber entre un esposo y una esposa. ¿Para qué? Para que no suceda, no suceda y se llegue a cometer y le dé entrada para que haya entrada para que entre el maligno y los haga cometer pecado de adulterio. Entonces sigamos aquí con lo que el Señor nos sigue explicando acerca del Evangelio de San Mateo. Dice: y si tu mano derecha te llega al pecado, córtatela y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. El Señor nos está pidiendo de muchas maneras que nos alejemos ¿de qué? Del pecado, que nos alejemos de las tentaciones, que evitemos caer en ese pecado, que cuando sintamos de pronto que estamos en una situación de eso, dice el Señor: aléjense, apártense, aléjense. Es mejor que dice él, es mejor que te corten la mano a que pierdas todo tu cuerpo, está hablando ahí de la pérdida de ¿qué? Del alma, completamente del alma. Entonces el Señor nos pide: aléjense, dice, aléjense. Sigamos. También se dijo: el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es como mandar a cometerla adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Yo quiero leerles para dar a entender este pasaje. Está hablando del divorcio. ¿Qué está diciendo el Señor? Que una persona casada no se puede ¿qué? Divorciar, porque la palabra del Señor bien claro dijo, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, los dos formarán un solo cuerpo, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es para toda la vida. Entonces, si un hombre se separa de su esposa y llega a tener otro hogar, va a vivir siempre en adulterio, pecado de adulterio. Y mire lo que dice Pablo: ¿qué debe hacer una persona que se separa? Si una persona casada se puede separar, claro. Si no se llevan bien, si no son capaces de complementarse bien, si se han perdido el respeto, si ya no hay, ya han perdido el amor y el respeto, y solamente están en pelea, pueden separarse. Pero vamos a ver cómo es esa separación. Eso está en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Ahí Pablo nos va a ilustrar con su palabra cómo nos debemos nosotros comportar, si realmente yo me puedo separar de mi esposa y buscar otra mujer, o qué debo hacer. 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice: en cuanto a las casadas, está hablando para las personas casadas, les doy esta orden que no es mía, sino del Señor. Lo que va a hablar Pablo aquí no son palabras de Pablo, son palabras del Señor, palabras de Dios. Dice que la mujer no se separe de su marido. Lo primero que Pablo dice es: la mujer no debe separarse de su marido. Y si se separa de él, que no se vuelva a casar. Si se separa de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido. Entonces dice Pablo: usted se puede, si usted quiere separarse, puede separarse, pero quédese solo o quédese sola. Y si no se aguantan y tienen la necesidad de estar con alguien, busque a su marido, busque a su esposa. Entonces Pablo da una alternativa para aquellas personas que quieren separar. Si quieren separarse porque no se aguantan, sepárense, pero quédense solos. Quédense ¿qué? Solos. Vivan
la castidad. Viva la castidad. Dios no da permiso para que un hombre se separe de su mujer y se una con otra, porque lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bueno, espero que este video les haya gustado, les haya agradado. Cualquier cosa, me colaboran ahí con darle like y invitarlos a todos a que empecemos a reflexionar acerca de esto. El pecado de adulterio es un pecado bastante grave, es un pecado mortal. Por lo tanto, debemos tomarlo con mucha responsabilidad si queremos, de pronto, si creemos en Dios y creemos que después de este mundo hay otro mundo y que podemos, por nuestros actos, por nuestras malas acciones, por nuestros pecados, podemos perder el alma. Y para terminar, voy a leerles lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Y con eso termino esta evangelización. Dice: ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales. Entonces Pablo también nos está diciendo que nos cuidemos de no cometer el pecado de ¿qué? De adulterio. Feliz mañana, tarde y noche para todos.